Porque Plaza Mayor ha tomado en serio esta voluntad, este deseo de los comerciantes de ver una propuesta, una alternativa, una idea que lleve a la posibilidad de plantear alguna propuesta en el sentido de reubicar el lugar de sesiones del Congreso, porque se conoce al Congreso como el edificio que es el Palacio Legislativo, pero las sesiones son otra cosa, y para hablarnos de eso, una voz autorizada de don José Chevasco, a quien presentó Denis, y que está con nosotros. Don José, bienvenido, buenas tardes, gracias por acudir a Plaza Mayor. En principio, agradecerles su gentil invitación, y en segundo lugar, felicitarlos por este tema que tocan esta tarde, aquí en Plaza Mayor. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía es la ubicación del Congreso, es el centro político del país, para llamarlo de alguna manera. ¿No? Y yo observé este tema hace mucho tiempo, porque en alguna oportunidad, cuando viajé a un entrenamiento, y esto para que lo conozcan la gente que nos escucha, viajé a los Estados Unidos, yo me encontré con una sorpresa. Cuando vemos la televisión y, por ejemplo, vemos Nueva York y vemos sus grandes edificios, todos pensamos de que la capital del estado de Nueva York es Manhattan. Pero llego y me ubican inmediatamente a mi entrenamiento en una ciudad que se llamaba Albany. Y para sorpresa mía, la capital del estado de Nueva York no era Manhattan, que todos los vemos por la televisión, el cine, etcétera, muy difundida, sino era Albany, porque en Albany está ubicado el centro político del estado de Nueva York. Congreso. El Congreso regional, la Fiscalía y todos los órganos políticos del estado. De manera que el estado político, el centro político está en un lado y el centro económico está en otro lado. De manera que las turbulencias políticas no las sufre la economía ni el centro económico del estado de Nueva York, como sí sucede en Lima, donde el centro político está confundido con el centro comercial y económico. Perfecta introducción de don José Chevasco al tema. Vamos a una segunda vuelta con la intervención de don José Chevasco. En su visita que nos acaba de comentar a Estados Unidos, usted se dio cuenta que estaba descentralizado los diferentes poderes. ¿Qué es lo que conviene actualmente en este caso acá a Lima, verdad? Dígame usted, en su experiencia como exoficial mayor, durante los periodos que estuvo usted en 2 temporadas, ¿hubo alguna iniciativa parlamentaria, de alguna fracción parlamentaria en ese sentido de reubicar el lugar de sesiones? ¿O usted como oficial mayor, al ver la experiencia en Estados Unidos, planteó alguna iniciativa en ese sentido? Sí, han habido proyectos para poder sacar al Congreso del centro de Lima. ¿Cuáles fueron? La idea de llevarla a Pachacamac, por ejemplo, ¿no? Y construir ahí un gran centro o complejo legislativo. En Chile existe eso. En Santiago no funcionan los poderes del Estado, funcionan en Valparaíso, ¿no? Y para los oyentes tengo acá unas cifras para que vean la importancia de esto, ¿no? Tengo acá unos datos sobre las marchas gremiales a la Plaza Bolívar. ¿Cuáles son? En agosto del año pasado, para tomar simplemente el último periodo, el periodo actual de legislatura, tenemos 34 marchas. En septiembre 6, en octubre 15, en noviembre ni en diciembre figuran marchas, pero sí en enero. 19 marchas, en febrero 21 marchas, en marzo 25 marchas y en abril 29 marchas. Son 150 marchas que ha tenido que soportar la Plaza Bolívar, lo cual infringe también y perjudica a los comerciantes. Pero no solamente es el tema de los comerciantes, sino también perjudica al propio Congreso. ¿Y por qué perjudica al propio Congreso? Por ejemplo, el Congreso está ubicado en una zona donde se transita mucha gente pobre de Lima. Gente del Agustino que baja por Junín, sí, correcto, gente que va hacia San Juan del Lurigancho, al Rímac. Y cuando el Congreso, por ejemplo, hoy que hay plenario, nosotros pasamos por la Plaza Bolívar, vemos la cantidad de autos estacionados en la Plaza Bolívar que también perjudican el tránsito vehicular y el libre movimiento de las personas. Nos damos cuenta que si sumamos el valor de cada auto que está en la Plaza Bolívar, eso parece motor show. Sí. Entonces la gente pobre que pasa y mira las grandes camionetas, los grandes autos, hace una rápida sumatoria y estoy convencido que la cantidad del valor de autos en la Plaza Bolívar supera el $1.000.000. Entonces, para la imagen del Congreso, exactamente, entonces eso también perjudica al propio Congreso de la República.
Entonces, es un tema que no solamente debe favorecer a los comerciantes, el poder descentralizar la labor política del Parlamento y convertirla, como bien se ha dicho, en un museo. Es un tema que también tiene que ver con la propia imagen del Congreso. Es decir, cada momento que en el mal olor y todo lo que conocemos de las combis, ven detrás del vidrio una camioneta 4x4. Una colección de 4x4. Entonces, ven, exactamente. Entonces, es un tema también que tiene que ver con la imagen del Congreso. Ahora, es verdad, hay que descentralizar no solamente el Congreso, hay que descentralizar el Poder Judicial, la Fiscalía. Hay que producir algunos ministerios. ¿Para qué? Para que la población en un solo lugar geográfico pueda hacer todos los trámites que necesita y no trasladarse en diferentes distancias, y con el problema del tráfico vehicular se hace perjudicial para el ciudadano tener separados las diversas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República. Dentro de esa experiencia que usted tiene, habló de algunas iniciativas que habrían propuesto esa reubicación. Por ser el Parlamento el primer poder del Estado, ¿puede ser independientemente que ellos decidan el cambio de sucesiones a otro lugar? Claro. ¿O tiene que partir de alguna norma en especial? El Congreso cuenta con autonomía política administrativa. Deciden ellos solos. La Constitución le dice: ustedes, señores congresos, tienen autonomía de sus decisiones políticas, administrativas y económicas. El Congreso puede decidir mudarse en cualquier momento. Es además un poder del Estado clave, ¿no? O sea, no necesitan que, digamos, los voten para que ellos decidan por sí mismos irse, ¿no? Definitivamente. Y usted no, y solamente no es tema del local del Palacio Legislativo. El Congreso tiene 6 o 7 locales, ubicados en Azángaro, Girón Junín, Avenida Bancay, Girón Carabaya. Entonces los parlamentarios se trasladan por las calles aledañas al Parlamento como si fuesen los pasadizos del Congreso, poniendo inclusive en grave riesgo su seguridad y lo que tiene que tener la población presente, incrementando los costos de funcionamiento del Congreso, porque al tenerlo en diferentes locales, esto incluye pagar más luz, más agua, en algunos casos alquilar oficinas. Y seguridad. En Conaco, por ejemplo, en alguna oportunidad el Congreso ha alquilado oficinas. Sí, Entonces, se Casi 8 puede años. reducir, así es, cuando funcionaban las cámaras, el Congreso era bicameral. Entonces, si reducimos nosotros los locales del Congreso y construimos un local del Congreso en un lugar alejado, Un complejo propio. un complejo legislativo alejado de la ciudad, entonces estamos hablando de ahorro por nivel económico y incrementar los niveles de eficiencia al funcionamiento del Parlamento también. Perfecto. Las palabras de Denis dan pie a hacer una pregunta a don José Chevasco, que es la persona más indicada en esto. Si efectivamente existiera la voluntad de hacer esto efectivo, el traslado, ¿qué tiene que darse dentro del término legal, señor Chevasco? ¿Solamente iniciativa parlamentaria? ¿O también tiene que haber una disposición del Ejecutivo en el sentido de prever los gastos que van a significar la construcción del próximo complejo, y que por lo mismo entenderíamos que sería un trabajo a largo plazo? ¿Es así? Efectivamente, en principio, como todo en la vida, tiene que haber voluntad, ¿no? Y en este caso la voluntad tiene que ser tomada por, entiendo yo, el presidente del poder del Congreso de la República, de poder tener una visión de estadista, de no ver simplemente su administración como un hecho anual, sino que tomar decisiones que verdaderamente redunden en beneficio del país. Una decisión de poder trasladar el poder legislativo a otra localidad constituye una política de Estado. Y si no se quiere comprometer los recursos del propio presupuesto del Congreso, definitivamente hay que tener un aval del Poder Ejecutivo para poder contar con los fondos y sobre todo para poder construir una ciudad de gobierno donde no solamente esté el Congreso sino otras instituciones de carácter público, para poder llevar a altos niveles de eficiencia el funcionamiento del Estado. Que sería lo que se buscaría finalmente, ¿no? Efectivamente, porque mucho pierde el Estado estando donde está actualmente. Perdemos los ciudadanos, que tenemos que trasladarlos a pie. Perdemos la gente que trabaja en el Parlamento, que tiene que estar corriendo de un lugar a otro para llegar de Azángaro, corriendo el parlamentario para llegar al hemiciclo. Don José Chevasco, ¿cuáles serían los procedimientos inmediatos de prosperar alguna idea de reubicación del Congreso? En principio buscar el terreno, coordinar con el Poder Ejecutivo para asignar los fondos pertinentes,
y sobre todo hacer un buen proyecto de ciudadela legislativa, que yo le llamaría, ¿no? Con el propósito de que existan ahí oficinas, centros bancarios y toda la infraestructura que debe contar un poder legislativo como el nuestro. Sobre todo que estamos en época de bonanza. Sí. El crecimiento económico hay que saberlo invertir. El crecimiento económico también tiene que estar dirigido a la instalación de buenas instituciones. Y en este caso, para mejorar los niveles de eficiencia, es necesaria una construcción de una ciudadela de carácter legislativo. Ahora, el procedimiento es fácil. Coordinar. Presidente del Congreso, Presidente de la República, establecer los fondos, mirar el lugar donde se va a mudar y empezar la construcción definitiva para no malgastar el dinero del Estado conforme lo ha hecho notar. Amigo Chabasco, y justamente entrando en el tema de no gastar o de ganar de lo que se tiene, el local del Congreso, según las cifras, tiene un atractivo interés para la gente, tanto que más de 223.000 personas lo han visitado este año. O sea, de por sí el Congreso como museo podría ser un activo para el Estado, hasta ayudar a financiar la construcción de un nuevo complejo legislativo. Mire, en realidad, y de acuerdo al informe que nos ha dicho Hacha, gran amigo y ha sido cronista parlamentario, el Palacio Legislativo ha recibido en lo que va del mes de agosto del año pasado, en la actualidad, 61.000 personas que están en riesgo permanente, porque son instalaciones que se construyeron, la Cámara de Diputados se construyó hasta el año 1935 y la Cámara de Senadores se construyó después. Consiguientemente, el primer y el segundo piso son estructuras más o menos que podían soportar algo, pero ya no el tercer piso. Y es más, en mi época, o durante las cámaras legislativas, funcionaba un cuarto piso, o sea, en la azotea del Congreso de la República funcionaban también oficinas que tuvieron que sacarse porque ya el peligro de los empleados y las personas que íbamos ahí. Y además la sede del Palacio Legislativo no tiene columnas, porque inclusive cuando se hizo una refacción en la sala MOME tuvieron que construir 2 anillos para poder protegerlo porque estaba dañado el techo, ¿no? Claro, o sea, son instalaciones definitivamente que están ya en permanente, ponen en peligro la vida humana, y en el cual hay que tener una visión de futuro. El Palacio Legislativo tiene que funcionar en otro lado. O sea, definitivamente es una construcción obsoleta para las exigencias de esta época. Es normal, o sea, inclusive cuando se tuvo que poner la fibra óptica, son edificios que no tenían ni siquiera la posibilidad de tener un ascensor de 4 pisos. El tema de las cañerías, o sea, eran construcciones que no estaban preparadas para el siglo XXI. Claro. ¿No? Lo que advertimos de esta conversación es que lo que se buscaría con esto sería generar una eficiencia, ¿cierto? Pero la eficiencia la podemos conseguir, pero lo que creo que va a faltar es algo que dijeron uno de ustedes, conseguir a uno que tenga la visión de estadista y diga, señores, esto hay que hacer, que es creo el factor que está faltando en este gobierno, que no se encuentra tan fácilmente y que estamos en este momento planteando una iniciativa, una idea, pero que no vamos a encontrar los elementos que nos permitan esto, y ante eso, ¿qué hacer? Una acción civil que permita... Hay que sensibilizar a la población. Esa sería la idea. Claro, y también a los propios parlamentarios. O sea, hay que trascender, y la forma de trascender son tomando decisiones de largo plazo, no pensando en las generaciones de hoy ni de mañana, sino pensando en los peruanos dentro de 20 años, de manera que los peruanos del futuro tengan un lugar donde hacer política y que estas decisiones se centralicen para un mayor y mejor trabajo a nivel de eficiencia, buscando también, claro, lógicamente buenos parlamentarios, ¿no? Entonces, el buen parlamentario pues nace cuando tiene una visión de futuro y no está pensando en las siguientes elecciones, ¿no? Claro. Sino que está pensando en la trascendencia de decisiones que no necesariamente quizá le favorezcan a él, pero sí a la población por la cual él representa en el largo plazo. Queremos la palabra final de José Chabasco y también su compromiso de participar de esta iniciativa en bien de la comunidad. Finalmente. Yo feliz de colaborar en esta iniciativa, que es una iniciativa inteligente y que tiene visión. No, hay que hacer un trabajo de presentar un pequeño proyecto, primero un pedido, ¿no? Hagamos las cosas de chiquito a grande, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro. Entonces, en principio, con la
parte de CONACO, con los amigos periodistas, con su presidente que está aquí, armemos un petitorio, le adjuntamos firmas para primero llamar la atención del Congreso en esta necesidad. Empezamos con eso y luego armamos un gran proyecto por el cual se pongan a conocer los riesgos y los beneficios que tendría un traslado. Excelente. Para el Congreso, y sobre todo hacer una presión mediática. Yo me comprometo, tengo una columnita en el Diario Expreso cada 15 días. Muy bien. Que mi siguiente artículo que voy a publicar va a ser sobre la necesidad con que el Congreso se mude, y a ver si en la mudanza pues se mejoran los congresistas también.